Buenos días, hermanas, ¿cómo están? Espero que hayan tenido un lindo día domingo. Ayer que se celebró el Día de las Madres, un día diferente, tal vez sí, por lo que se vive, la situación de la pandemia, ¿cierto? Pero damos gracias al Señor porque eh, pudimos recordar a nuestras mamás, aquellas que aún están con vida, y también honrar la memoria de aquellas que ya no están con nosotros. Pero agradecemos al Señor, ¿cierto? Por la bendición de nuestras mamás. Bueno, durante la semana pasada estuvimos aprendiendo acerca de los diferentes tipos de temores, ¿ya? Y esta semana, en estos devocionales, vamos a estudiar por qué es peligroso vivir en temor y qué debemos recordar, ¿ya? Hoy vamos a ver que vivir en temor muestra nuestra falta de fe. Y vamos a ver qué es lo que nos quiere enseñar la palabra de Dios acerca de este tema. Para eso les voy a pedir que oremos y pidamos la dirección del Señor. ¿Ya? Oremos. Amado Señor, te damos muchas gracias por el día que nos regalas hoy. Gracias por la vida. Gracias por que tú nos permites abrir tu palabra, poder aprender de ella. Señor, habla en nuestras vidas, habla en nuestros corazones, Señor. Queremos oír tu voz, queremos obedecer también. Ayúdenos a poder aplicarla y a poder, Señor, obedecer cada día lo que usted nos enseñe, Señor. Todo se lo pedimos y se lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y bueno, para comenzar me gustaría hacerles una pregunta y llevarlas unos años atrás. ¿Recuerda usted cuando estaba en el colegio y cuando la profesora o el profesor decían: ya niños, alumnos, saquen una hoja de papel y un lápiz, porque hoy día tenemos examen sorpresa? Ay, no me gustaban los exámenes sorpresa. ¿Le gustaban a usted los exámenes sorpresa? ¿Sí? ¿No? Yo no conozco a nadie que le gusten los exámenes o las pruebas sorpresa, ¿cierto? ¿Qué sentía usted cuando pasaba eso? Algunas de nosotras nos poníamos nerviosas, decíamos, ¿iremos a recordar realmente todo lo que la profesora nos ha estado enseñando? ¿Para qué nos hace esta prueba? Pero profesora, hoy día no, algunos decían, ¿cierto? No, por favor, profesor, no nos haga el examen. Pero ¿para qué nos hacían un examen? ¿Para qué las profesoras o nuestras maestras, maestros nos hacían una prueba? ¿Para qué son? Bueno, el diccionario de la Real Academia Española dice que el examen se hace para demostrar o comprobar los conocimientos o aptitudes de alguien. O sea, nuestros maestros querían saber si lo que habíamos oído de sus enseñanzas lo habíamos entendido o no. O si dominábamos la materia o no. Ellos querían saber si podíamos ponerlo también en práctica. Bueno, en la lectura bíblica de hoy tenemos justamente un maestro, 12 alumnos y un examen sorpresa. Un maestro, 12 alumnos y un examen sorpresa. Bueno, ¿quieren ver qué pasó? ¿De qué se trata? Las voy a invitar a que puedan abrir sus Biblias en el Evangelio de Lucas, capítulo 8, del versículo 22 al 25. En este tiempo puede aprovechar de tomar un lápiz, un marcador, un cuadernito para que pueda tomar un apunte o marcar algún libro, algún versículo que hable a su vida. Y antes de darle lectura, me gustaría darles el contexto. Vamos a ir un poquito más atrás. Este maestro, que es Jesús, ¿ya?, escoge a sus 12 alumnos, les llama a sus discípulos, ¿ya?, y empieza a enseñarles, empieza a hablar la palabra de Dios, empieza a mostrarles su poder. Él está todo el día, todo el tiempo con ellos, invirtiendo el tiempo, sus palabras, todo con ellos, ¿cierto? En ellos. Y ellos tienen el privilegio de poder presenciar diferentes milagros, ¿ya?, escuchar diferentes
enseñanzas, por ejemplo, a través de parábolas, ¿ya? Una de esas parábolas se llamó Los dos cimientos. Y esta fue una de las enseñanzas que ellos escucharon. Así dijo el Señor Jesús: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Porque todo el que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Dice, es semejante al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso su fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. Es aquel que oye mis palabras y las hace. Luego, más adelante, les enseña una parábola más, se llama la parábola del sembrador. Y dice, mas el que cayó en buena tierra, habla de la semilla, ¿cierto? Al final, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra la palabra oída, y dan fruto con perseverancia. El que oye y hace. No solo esto, no solo ellos escucharon parábolas, sino que pudieron presenciar milagros. Por ejemplo, ellos pudieron presenciar cuando Jesús vio a una viuda, la viuda de Naín, que lloraba y que caminaba detrás de un féretro. Él se dio cuenta que ella estaba llorando porque su hijo había fallecido. Dice la Biblia que él tuvo compasión de ella, que se acercó a ella y le dijo, no llores, no llores. Y se acercó al féretro, lo tocó y él resucitó a su hijo. Todo esto lo vieron los discípulos. Se dieron cuenta que él tenía poder sobre la muerte. No solo eso, sino que también pudieron ver cuando Jesús sanó al siervo del centurión, por ejemplo. Cuando el centurión le dice, Señor, tú di la palabra y mi siervo será sano. Y Jesús dice que se maravilló, dice la palabra de Dios, que se maravilló y que dijo, os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Tuvieron un ejemplo de fe, la fe del centurión. Todo eso vieron y escucharon los discípulos, estos 12 alumnos. Vieron el poder del Señor sanar a una persona aun cuando ni siquiera estaba ahí presente. Dice la palabra de Dios que Él sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio vista. También perdonó los pecados de la mujer que ungió con perfume los pies de Jesús. Enseñó a una gran multitud. Y uno de esos días que había enseñado todo el día, había incluso antes enseñado las bienaventuranzas, él estaba todo el día enseñándole a sus discípulos, a sus alumnos. Y justo antes de terminar ese día, sus discípulos se acercan, ¿cierto?, a él y le dicen, Señor, allá afuera te está esperando tu mamá y tus hermanos. Ellos quieren verte. Y era difícil acceder a él porque había una gran multitud siempre alrededor de él. Pero Jesús, ¿qué les dice? Dice, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Nuevamente dice eso. Los que oyen la palabra de Dios y la hacen, la obedecen. Toda esta enseñanza tuvieron los discípulos por varios días. ¿Y qué dijo el maestro? Ya. Es tiempo del examen. Y llegó un examen sorpresa. Y les voy a invitar ahora a que podamos leer desde el versículo 22. Y dice, voy a buscarlo acá. Dice, y aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo, pasemos al otro lado del lago. Y partieron. Pero mientras navegaban, él se durmió. Estaba exhausto, ¿cierto? Estaba cansado. Y se desencadenó una tempestad de viento en el lago y se anegaban
y peligraban, ¿ya? Y vinieron a él y le despertaron diciendo: Maestro, maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas y, ¿qué dice? Cesaron y se hizo bonanza, se calmó. Y les dijo: ¿Dónde está vuestra fe? ¿Dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros: ¿quién es este que aún a los vientos y a las aguas manda y le obedecen? El Señor puso a prueba su fe en el ámbito de su vida cotidiana. Y ellos tuvieron miedo. Ellos veían cómo las olas entraban a la barca y las golpeaban. Y aunque algunos de ellos eran pescadores avesados, con experiencia, con buenas capacidades, se dieron cuenta que no podían controlar la barca. No podían. ¿Y qué pasó? Empezaron a desesperarse. Y sus miedos y sus sentimientos eran más ruidosos incluso que las olas y el viento, más fuertes que la tempestad. Y sus miedos no les permitían, sus temores, todas sus sensaciones no les permitían confiar en su capitán, en su maestro. Su falta de fe era más peligrosa que la fuerza del viento y del mar. Ellos tenían miedo de lo que posiblemente podía pasar. Por eso le decían: Señor, perecemos, nos vamos a ahogar, ¿qué podía pasar? Nos podemos morir. Tenían miedo de lo que tal vez podía suceder. Ellos le decían: Señor, perecemos, sálvanos que vamos a morir. ¿Cómo no te das cuenta? Mira, despierta. Tuvieron miedo a la muerte. Y recién Jesús, días antes, había resucitado a un muerto. Ellos habían visto el poder de Jesús, el poder de Dios mismo, que había resucitado a un muerto. Y ellos estaban temiendo por la muerte. Tenían miedo de morir. Él había resucitado a muertos, había sanado a cojos, le había dado vista a ciegos, y aún así tuvieron miedo por su falta de fe. Ese era el momento del primer examen de los discípulos. Era el momento de poner en práctica lo que habían oído, lo que habían visto y lo que habían aprendido del Señor. Esa tempestad no era nada para el Señor, no era nada. Pero ellos habían olvidado, ¿qué habían olvidado? Creer en su maestro. Habían olvidado confiar en él. Sabían que debían creer en él, sabían. Pero en la práctica no lo hicieron. ¿Y qué les respondió Jesús? ¿Por qué tienen miedo? En el otro evangelio dice: ¿por qué tienen miedo, hombres de poca fe? ¿Dónde está su fe? Llamarlo Señor, Señor, como veíamos antes, y no obedecerlo, es no tener fe en Él. En las tempestades de la vida es cuando muchas veces se ponen en evidencia nuestra falta de fe. Y nos parecemos mucho a los discípulos, ¿verdad? Sí, cuando llega la tempestad, sale a flote o se pone en evidencia nuestra falta de fe. Nos ahogamos con nuestros sentimientos y miramos nuestras emociones, miramos hacia adentro, miramos lo que pasa también alrededor, miramos las noticias, ¿cierto?, en este tiempo, y pensamos en las cosas que tal vez podrían pasar y nos ponemos nerviosos, nos preocupamos, nos ahogamos y nos ahogamos juntamente con nuestra fe. Las tempestades también nos ayudan a darnos cuenta de nuestra inutilidad. Las tempestades nos ayudan a darnos cuenta de nuestra incapacidad de dominar
Aún aquellas cosas que pensamos dominar, que pensamos que tenemos el control. Las tempestades muchas veces son necesarias porque nos quitan el orgullo, nos quitan la autosuficiencia. Hermanas, todas nosotras estamos en alguna de estas 3 etapas. Estamos entrando en una tempestad, estamos en medio de una tempestad o estamos saliendo de una tempestad. Por lo menos en una de estas 3 etapas está cada una de nosotras. ¿Sabe? Bueno, yo estoy saliendo de una tempestad en este momento. Y me he dado cuenta que es ahora, cuando uno está en esa etapa, saliendo, entrando, o está en medio de la tempestad, es cuando debemos hacer, como decía él, hacer lo que hemos oído, poner en práctica lo que hemos aprendido de la palabra de Dios. Debemos aprobar el examen, aprobar este examen, sorpresa. La voz de Jesús es la que hizo callar las olas del mar, la que hizo callar los vientos, pero también la que puede hacer callar nuestros miedos, nuestros temores. No tengamos miedo. Jesús nunca nos va a abandonar, nunca. Alguien dijo un día, me encantó, lo anoté. Dice, si alimentas tu fe, tus miedos morirán de hambre. Pero si alimentas tus miedos, tu fe morirá de hambre. Si alimentas tu fe, tus miedos morirán de hambre. Cuando decidimos poner nuestra mirada en la palabra de Dios, en lo que hemos aprendido, en sus promesas y en sus milagros en nuestra propia vida, es como alimentamos nuestra fe. Todas hemos visto milagros de Dios, milagros del Señor en nuestra vida. Recordémoslo. Alimentemos nuestra fe. Recordemos sus promesas cumplidas a lo largo de nuestra vida. El Señor siempre ha sido fiel, ha mostrado su poder y ha mostrado que podemos confiar en Él. Nos damos cuenta que no hay tempestad que sea tan grande para Dios. No hay. Él tiene el timón. Él está en nuestra barca. No tenemos que tener miedo. Recordemos lo que hemos aprendido de su palabra desde el día que conocimos a Jesús, desde el día que confiamos en Él como nuestro Salvador. Muchas de nosotras llevamos años, meses, algunas tal vez semanas como creyentes, no lo sé. Pero lo que hemos aprendido de Él, lo que hemos oído, es lo que debemos hacer. Debemos confiar en Él, aprender, aplicar lo que hemos aprendido de Él. Algunas de ustedes tal vez tienen estudios de instituto bíblico, algunas de ustedes han podido estudiar cursos online acerca de la palabra de Dios, algunas han estudiado cursos en la escuela dominical, no sé, su propio estudio en casa, pero muchas veces nos enfocamos mucho en dominar las verdades bíblicas, en adquirir todo el conocimiento de la palabra de Dios, en oír, ¿cierto? Como decía el Señor. Pero ¿qué más decía? Oír y hacer. Y una cosa es dominar verdades bíblicas, dominarlas, saberlas, ¿cierto? Dominar estas verdades bíblicas. Y otra muy diferente es estar dominado por esas verdades. ¿Estamos dominadas nosotros por las verdades que hemos aprendido del Señor? ¿Estamos oyendo y haciendo? ¿Estamos dominando la palabra del Señor y siendo dominadas por esas verdades? Oír más obedecer es igual a fe. ¿Oír cómo? ¿Oír qué? Oír la palabra del Señor. Obedecer. ¿Obedecer cómo? Sin dudar. ¿Y cuál es el resultado? Fe. Hermanas, para terminar, una pregunta.
¿Cuándo ha crecido más? ¿Cuando todo estaba bien y navegaba calmadamente? ¿O cuando llegó la tormenta a su vida? ¿Cuándo ha crecido más? En las tempestades es cuando más buscamos al Señor, cuando más nos acercamos a Él, cuando más clamamos a Él, cuando más crecemos y cuando más tenemos una relación constante y dependiente con Dios. En las tempestades, hermanas, debemos oír la palabra de Dios cada día y obedecer sin dudar para tener una fe más firme en Él. ¿Qué le está enseñando Dios en esta tempestad en la que usted está enfrentando? ¿Qué le está enseñando? El Señor, veíamos en un devocional anterior con la hermana Cecilia, ¿recuerdan? Que el Señor trabaja individualmente con cada una. ¿Qué le está enseñando Él a usted en esta tempestad que está enfrentando? ¿Qué le está enseñando a usted durante esta pandemia, esta cuarentena? ¿Cómo va usted a hacer su examen? ¿Va a oír su palabra? ¿Va a oír la palabra de Dios y olvidar? ¿O va a oír y obedecer? Oremos. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor Jesús, porque tú hablas a nuestras vidas cada día con amor, nos corriges, nos levantas, Señor. Usted habla la palabra que cada una de nosotras necesita para cada día. Señor, ayúdenos a obedecer, ayúdenos a oír y a poner en práctica, oír y hacer lo que usted nos manda a través de su palabra. Gracias, Señor, por la hermosa promesa que usted nos hizo, que usted va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Gracias porque sabemos que usted no nos abandona, que siempre está en nuestra barca, siempre está al timón. Gracias, Señor, porque no debemos temer. Ayúdanos a entenderlo y a practicarlo. Ayúdanos a no tener temor, a pasar este examen, a probarlo. Gracias, Señor, por tu palabra. Habla nuestras vidas, toca nuestros corazones, Señor, y ayúdanos a ponerlo en práctica. Te agradecemos y te pedimos todas las cosas en el nombre de Jesús. Amén. Hermanas, que el Señor las bendiga, que podamos cada día oír y obedecer. Nos vemos. Bendiciones.